Saludo cordial a todos los maestros que en este momento se conectan para llevar a cabo esta conferencia programada dentro del ciclo de encuentros pedagógicos de la institución educativa ITSIN de Pasto. El Sindicato del Magisterio de Nariño, presto a colaborar, estamos al servicio. Por eso no lo dudamos cuando el profesor Alberto Moncayo nos invitó a que facilitemos esta plataforma de tal manera que en la virtualidad podamos realizar este encuentro. Sabemos el momento tétrico que estamos atravesando. Si algo caracteriza a los maestros es la interacción humana entre nosotros, entre colegas y por supuesto con la razón de ser que son nuestros estudiantes. Pero en estas circunstancias, a distancia, hay que hacer ese trabajo y felicitaciones, maestros, por la manera creativa, por la manera afectiva, como siempre se hace nuestro trabajo, están llegando a los estudiantes indistintamente de las formas de hacerlo, porque esas formas de comunicación han cambiado y no todos tienen las mismas facilidades de acceso. Bueno, esta mañana tenemos una conferencia con la psicóloga Jimena Rosero, que muy amablemente, muy afectivamente, con un gesto cariñoso, ha querido realizar este encuentro, realizar este diálogo conversacional para compartir lo que ella ha llamado retos y desafíos dentro de la pandemia, dentro de esta situación anómala, pero ella quiere dirigirse a ustedes para compartir sus saberes. Ella tiene unos aportes que hacernos y, por supuesto, de manera solidaria en este momento, se dirige a ustedes. La presento. Ella, además de psicóloga egresada de la Universidad de Nariño, es candidata a magíster, es también colega nuestra, es docente de la San Martín en Ipiales. Sin más preámbulos, entonces le damos la palabra, la participación a nuestra psicóloga que en la mañana de hoy nos acompaña. Profesor Alfredo. Doctora Jimena Rosero, tiene usted la palabra. Profesor Alfredo, muy buenos días a usted, a toda la amable audiencia por estos medios virtuales de Semana. Un agradecimiento especial, pues en este caso, al colegio, a la institución educativa ITSIN de Pasto, a todo su cuerpo directivo y docente, a su rector, Humberto Zúñiga Timaná, a mi gran amigo, el coordinador pedagógico Alberto Moncayo, a todos sus docentes en el marco de este primer encuentro pedagógico del año 2020. Usted es muy generoso en su presentación. Me honra mucho que me haga esa presentación como docente. Quiero comentarles a las personas que nos están en este mañana observando, especialmente a los docentes del ITSIN, ¿cierto? Que soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Nariño, tengo especialización en gerencia de salud y en este momento estoy como candidata a magíster en administración de negocios. Más que una conferencia es un conversatorio, porque esto de la pandemia y de la virtualidad para la docencia nos ha presentado muchos retos y desafíos, ¿no? Retos que les quiero compartir. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que hay retos y desafíos. Disculpe que la interrumpa, ¿no? Entonces, hecha su presentación, quisiera que antes de que inicien el desarrollo de este conversatorio, permitámosle al compañero, al señor coordinador Alberto Moncayo, presente el saludo a los maestros
Cabe mencionar que no solamente del ITSI, ¿no? Ustedes de manera solidaria, de manera desprendida, quisieron compartirlo con todos los maestros. Entonces, seguramente aquí ya vemos las conexiones y saludamos a todos los espectadores que en este momento nos acompañan. Eh, entonces, dirija un saludo para sus maestros, su equipo de trabajo, señor coordinador Alberto Moncayo. Bueno, en nombre de los directivos de nuestra querida institución, queremos dar un cordial saludo a todos los educadores de la institución educativa técnico-industrial de Pasto, de la misma manera a todos los maestros de Nariño que hoy nos acompañan. Un agradecimiento sincero a nuestro sindicato, el Sindicato del Magisterio de Nariño, al secretario de Asuntos Pedagógicos, al profesor Alfredo Camoes, quien amablemente nos ha cedido el espacio y desde su hogar va a dirigir este conversatorio, esta conferencia, y un reconocimiento especial a nuestra amiga, la doctora Jimena Rosero, quien de una manera desinteresada está apoyando con sus conocimientos a instituciones educativas como la nuestra. A ella, nuevamente, el agradecimiento especial. Una felicitación a todos los maestros y maestras quienes están cumpliendo a cabalidad con los deberes y quienes están enalteciendo desde sus hogares nuestra profesión. La verdad es que ellos están ejerciendo un liderazgo en el proceso educativo en un escenario totalmente desconocido y poniendo en juego todas las capacidades para sacar adelante el proceso pedagógico, adecuándolo a las nuevas circunstancias, flexibilizando las estrategias metodológicas, seleccionando y desarrollando los contenidos básicos, los contenidos fundamentales, adelantándose de una manera creativa a todos los acontecimientos y devenires del día a día en algo para todos inusitado. El maestro, como líder, está sacando a relucir todo el potencial para guiar a los estudiantes y a los propios padres de familia quienes están coadyuvando con el acto pedagógico, convirtiéndose en visionarios de la educación con mínimos recursos, pero con mucho amor y sentido humano, que es lo que los está caracterizando. Nuestros maestros y estudiantes desde los hogares, que lo han convertido en una escuela, están asumiendo el acto pedagógico con responsabilidad, con idoneidad profesional, con un sentido ético digno de exaltar, anticipándose con alternativas, con estrategias didácticas, en medio de un sinnúmero de problemas, de dificultades. Los maestros, como en ningún otro momento, están conociendo las grandes dificultades de nuestros estudiantes, de nuestras familias, quienes carecen de herramientas tecnológicas, quienes no tienen conectividad, y si se les suma los problemas seculares que ellos vienen atravesando porque no tienen recursos económicos, porque están desempleados, porque están subempleados, y en medio de, diría yo, de esas condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, nuestros jóvenes estudiantes y nuestros padres de familia están saliendo adelante en este difícil proceso educativo.
y por eso quiero nuevamente expresar esa voz de reconocimiento a nuestros maestros del técnico industrial y a todos los maestros de Nariño. Uno de los grandes retos y desafíos que tenemos los directivos y maestros en este tiempo de trabajo duro desde nuestros hogares es afrontarlo con todos el sentido de responsabilidad, cumpliendo con todos nuestros deberes, poniendo en juego nuestros conocimientos, las experiencias, toda la dedicación y creatividad en el ejercicio docente. El reconocimiento también a los estudiantes, como lo decía antes, y a los padres de familia, quienes están coadyuvando en este proceso. La idea, queridos compañeros, en este primer encuentro pedagógico 2020, experiencia interesante que la queremos dar a conocer a todos los maestros del departamento, es que abramos espacios en nuestro quehacer pedagógico para hacer una reflexión de nuestro proceso, para compartir experiencias, pero por sobre todo para que avancemos en esta idea de hacer del acto pedagógico un espacio para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se sientan felices y para que a través de ese acto pedagógico construyamos a ciudadanos de bien, a ciudadanos que se conviertan en líderes para hacer de nuestra sociedad y de nuestro país una mejor sociedad, un mejor país con condiciones justas, cada vez en procura de ser iguales. Nuevamente, bienvenidos a todos, agradecimientos a nuestro compañero Alfredo Camués, agradecimiento especial a la doctora Jimena Rosero. Muchas gracias. Las gracias para usted. Cabe mencionar que este conversatorio pedagógico no lo dudamos en el momento en que el coordinador Alberto Moncayo. A continuación vamos a dar inicio al conversatorio con la doctora. Cabe mencionar que este conversatorio organizado por el IPSIN promueve la pedagogía y por supuesto que el Sindicato del Magisterio de Nariño está al servicio y los directivos, con mayor razón, estamos prestos a colaborar, a dinamizar todo lo que tiene que ver con la pedagogía. La pedagogía es inherente a nuestra labor como docentes. Entonces, sin más preámbulos y con el agradecimiento por la convocatoria, le damos la palabra, la participación a la doctora Jimena, que en un acto cariñoso, como les mencionaba, esta mañana quiere compartir este diálogo de saberes con ustedes, colegas IPSIN de Pasto. Bueno, retorno ya con todos los compañeros docentes del IPSIN y de toda la audiencia de Semana Nariño en este momento. Y sí, en el marco de este primer encuentro pedagógico 2020, pues nos encontramos frente a esta situación de cómo desarrollar, ¿cierto?, nuestros procesos educativos, nuestros procesos pedagógicos en medio de esta situación de COVID-19. Y yo creo que los docentes fue para todos, no solamente primaria, bachillerato, sino educación para el desarrollo, y nosotros desde la formación universitaria se nos presentó el reto de, bueno, cómo continuar, pero también cómo preservar la vida. Fueron unas situaciones emocionales muy fuertes, que pienso en este momento el gobierno desde la parte de la educación pública y de la educación primaria, básica y de bachillerato, pues está tratando de
de mirar de qué forma volvemos a ese espacio que es muy importante, que es el de interactuar, el de socializar, porque tenemos que reconocer y recordar que el hombre es un ser social y que esta virtualidad y que tenemos que agradecer a las TIC, ¿cierto? Que tenemos este contacto virtual con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia, pero lastimosamente hemos perdido el contacto físico y dependiendo de las habilidades, dependiendo de las características de cada persona, las hemos podido afrontar o las hemos podido sobrellevar. Eso dependiendo de cada uno de los individuos. Yo quiero compartirles un poquito la experiencia que tenemos a partir de nuestra Fundación Universitaria San Martín, de la sede Ipiales. Ustedes saben que la Universidad de San Martín viene de un proceso que nos ha permitido fortalecernos, ¿cierto? Y parte de ese proceso, nosotros en Ipiales somos facultad abierta y a distancia. Afortunadamente lo digo porque en esa facultad nosotros contábamos ya con plataformas que nos permitían comunicarnos e interactuar con nuestros estudiantes en la parte virtual, que de pronto eran unas plataformas que las teníamos subutilizadas, que no eran muy frecuentes porque también teníamos unas tutorías de acompañamiento fines de semana y las noches con nuestros estudiantes, pero que debido a la crisis, ¿cierto?, de la pandemia, las tuvimos que utilizar al 100% y que afortunadamente nos permitió tres cosas que para mí han sido básicas y son los aprendizajes que nos han dejado hasta este momento la pandemia, no solamente en la educación, sino creo que en todos los espacios de la vida, que son, el primero, adaptarnos a esta situación nueva de la virtualidad, del aislamiento, del proteger mi vida, del proteger mi salud, de proteger mi familia, de tener poco contacto social, de evitar al mínimo salir, ¿cierto? Adaptarnos a esos cambios en la forma como yo me relacionaba con mis estudiantes, más aún los que son de educación primaria, de educación secundaria, de educación media. Adaptarnos a las nuevas comunicaciones, al celular, al WhatsApp, a las plataformas virtuales que en este momento existen. Tuvimos el segundo espacio que fue el de readecuarnos, ahora le dicen reinventarnos y la gente está como muy enojada con el término, pero de verdad que fue readecuarnos, aceptar, ¿cierto?, que va a ser un tiempo que no depende del gobierno, que no depende de ninguna política, que no depende de algo que comimos, sino simplemente de una situación a nivel mundial, ¿cierto? Y en el caso de ustedes como docentes de colegios públicos, ¿cierto? Simplemente terminaron un periodo obligatorio de vacaciones adelantadas y se vieron forzados y obligados a comenzar con esa educación por módulos, o por la virtualidad, o a través de llamadas, o a través de grupos de WhatsApp, bueno, cómo nos tocó eso yo le llamo readecuarnos. Bueno, ¿de qué forma podemos continuar, ¿cierto?, en esos procesos formativos, en esos procesos educativos con nuestros estudiantes? Y el tercer punto que creo que es en el que estamos en este momento y es avanzar. Realmente todos quisiéramos que ya nos digan, sí, ya está la vacuna y ya no la van a dar en tal fecha y podemos retornar tal día a la vida como la veníamos desarrollando. Y de pronto a algunos docentes no les gusta lo que les voy a decir, pero esa vida como la veníamos desarrollando, la normalidad que muchos le llamamos, ¿cierto?, muy difícilmente va a volver. Sí, el gobierno está entre un dilema ético entre la economía, la salud, pero yo creo que nuestros procesos educativos son los que requieren muchísima más atención y por eso ayer había, ¿cierto?, el plantón de todos los docentes diciéndole, oiga, gobierno, sí, queremos volver, pero ¿cuáles son las garantías? ¿Qué va a pasar con estos niños, con estos adolescentes? Es muy diferente un ambiente para chicos, ¿cierto? Yo escucho muchísimos padres que me llaman muy angustiados y me dicen, yo no
muy difícilmente voy a permitir que mis hijos vuelvan porque los niños son muy sociables, porque los niños son muy afectivos, los adolescentes en su etapa de desarrollo, su interacción, ¿cierto? El relacionamiento con sus compañeros, realmente son retos muy difíciles para el aislamiento y sobre todo porque aquí en Nariño, que de pronto es diferente a otras situaciones en otras situaciones de Colombia, pero aquí en Nariño estamos en un proceso de crecimiento. Ese es como lo que yo les podría traer. Ese mensaje yo lo llevo en todo, lo podemos aplicar en nuestros negocios, en nuestra familia, en la parte educativa, es adaptarnos, readecuarnos y avanzar. ¿Qué nos pasó a nosotros en la parte educativa? Pues realmente, así como muchos de ustedes como docentes tienen estudiantes de muchas partes, ¿cierto? Con esta geografía de Nariño que es tan difícil, tan variada, tan aislada, con dificultades de conectividad, nosotros tuvimos exactamente esas mismas dificultades de conectividad con estudiantes, porque pues a veces no hay el internet o la dicotomía entre si pago el internet no como. Entonces sí, ha sido un reto muy difícil y nos obligó a volver a lo básico. ¿Qué es volver a lo básico? Para mí volver a lo básico es volver a reconocer a cada estudiante como una persona única. Y yo con esto les quiero compartir una historia muy bonita que me sucedió, inclusive en mi familia. Tengo una sobrina que está en grado 11. Los profesores que están en grado 11 entenderán los impactos emocionales y psicológicos de los chicos que esperan toda la vida llegar a grado 11 para hacer un sinfín de actividades y que en este momento simplemente están en sus casas, añorando y esperando mirar que las cosas cambien para volverse a reencontrar. Y adicionalmente, con el señor ICFES encima. Pues una de mis sobrinas estaba con un estrés impresionante y tenía, además de las actividades escolares, unas actividades de su ICFES y ella en algún momento ya de desesperación y de estrés lloraba y decía que ya no quería, que tenía muchas actividades y su madre muy inteligentemente llamó a la profesora del ICFES y yo reconozco siempre el trabajo de los docentes, pero esta docente, que no la conozco, pero sí le quiero hacer un reconocimiento público muy bella, muy bonita, se tomó el trabajo de escribirle un mensaje, porque todo esto tiene que hacerse en el marco de la virtualidad, de diseñarle un plan para ella solita, diferente al de todos los estudiantes, y cuando yo leí el plan, era un plan pensado en ella como persona, en lo que quiere, en respirar, en que si quiere llorar, en sus sueños, en sus metas, y realmente eso habla muy bien de lo que nos ha tocado a todos los docentes, seamos de primaria, seamos de bachillerato, seamos de cualquier sector, porque los retos han sido muchísimos y muy duros. Yo reconozco el trabajo de todos los docentes porque sí estábamos contratados de pronto por hora cátedra, o en una jornada laboral. Esta situación de la pandemia ha hecho, y un compañero mío decía, somos los profesores youtubers, tenemos que estar con el celular, con el computador, con el WhatsApp, y tratando de buscar a esos estudiantes de los cuales conocíamos algo, pero no sabíamos tanto como en este momento, que podemos reconocer que en una familia existe un solo celular, y que en ese mismo celular 3 o 2 chicos reciben clases y que se lo tienen que turnar. Entonces, ha habido unas cosas muy difíciles que ha despertado la humanidad de muchos docentes. Hemos mirado en los medios virtuales, en Facebook, en redes, campañas de los mismos docentes diciendo, oigan, tengo esta situación con un estudiante, ¿quién podría donar? Y realmente nos ha enseñado a ser más solidarios y a desprendernos. Esa es una parte de los retos, volver a lo básico, conocerlo, reconocerlo, saber cuáles son esos sueños, esos temores, cómo vive cada uno de esos estudiantes, porque no nos podemos mentir también y con gran tristeza, la pandemia ha traído situaciones de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Desconozco las cifras, quiero ser sincero, y en la mañana trataba de escucharlas, no las logré compartir.
saber que hay niños, ¿cierto? Que su entorno protector era su escuela, su colegio, sus amigos, sus profesores, porque yo he estado muy cercana a sitios rurales y es el lugar más feliz para los niños contarse, irse a estar en sus instituciones educativas donde tienen su apoyo alimentario, ¿cierto? Y donde tienen condiciones inclusive de afecto de parte de sus docentes y caso contrario en sus hogares hay situaciones difíciles de vulneración de derechos, de maltrato, de abuso y sigue siendo muy, muy triste y muy preocupante. Gracias y de verdad a todos los docentes porque pese a esta virtualidad y a este alejamiento físico han estado muy pendientes de todos los estudiantes y han sabido aceptar que muy difícilmente la propuesta del gobierno donde ellos hablan de una alternancia o de retornar, pues creería yo que sigue siendo un poquito lejana, especialmente acá en nuestro departamento de Nariño, con tantas situaciones psicosociales de violencia, de pobreza, de la situación topográfica, geográfica, del clima, pues que son situaciones que nos están afectando. Entonces, yo les decía, nos volvimos los profesores youtuber y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Profesores youtuber en medio de las dificultades que les confieso a mí también me ha tocado sobrellevar con la ayuda de mi hijo o con la ayuda de primos o sobrinos, que a veces son más pilosos y que conocen más de redes y de tecnología. Y mirábamos, ¿cierto? Muchos profesores que de pronto le tenían miedo, que no tenían una página de Facebook, que de pronto nunca habían interactuado por una videoconferencia, donde obligatoriamente nos tocó comenzar ya no a tener en nuestro público a nuestros estudiantes, sino el computador, de pronto mirar las caritas y comenzar a dar clases en medio de la interacción con un chat o sí, con un mensaje a través de la pantalla. Estos han sido los retos. Otro de los retos es conocer los límites de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes también somos personas, ¿cierto? Y como personas también tenemos nuestros propios miedos. ¿Cuáles miedos? Pues miedo de contagiarnos, miedos de enfermarnos, miedo de morir, miedo de nuestra familia. Bueno, en medio de todas las circunstancias, pues el magisterio tiene un poquito más de estabilidad, pero sí miedo de la deserción de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes no vuelvan. Muchos de nuestros estudiantes se fueron de nuestros municipios a otros municipios donde estaban sus familiares o sus abuelos. Muchos han sufrido dificultades a nivel de familia porque han tenido que vivir o solo con papá o solo con mamá o con un hermano porque otros tuvieron que, si vivían en ciudades como Ipiales o como Pasto y sus padres trabajaban en la informalidad, en almacenes o como meseros en restaurantes o como comerciantes del día a día, pues fueron los primeros sectores que se afectaron y estos niños tuvieron que volver a sus sectores rurales, a sus municipios, muchos a veredas, nos ha pasado acá en Ipiales, están en veredas muy, muy lejanas con dificultades de conectividad y eso nos ha hecho que ya no seamos profesores de un municipio, sino en muchas partes también. Y finalmente, pues, volver a crear guías, ¿cierto? Guías de aprendizaje para que ellos y ellas las tengan impresas en el peor de los casos y poder continuar estos procesos de aprendizaje. El reto más grande creo que fue interactuar en la virtualidad, aprender de TICs, ¿cierto? A todos nos daba mucho temor estos encuentros virtuales a nivel mundial, pero poco a poco se están volviendo más familiares y han ocurrido un sinfín de cosas entre graciosas y bonitas, ¿cierto? Que nos ha permitido estos espacios de virtualidad con los padres de familia, con los estudiantes, porque son situaciones nuevas y todo lo que sea novedoso siempre nos va a generar una expectativa, nos va a generar una angustia, nos va a generar muchísima incertidumbre. ¿Cuáles han sido esos desafíos? Yo creo que el primer y más grande desafío es el de las TICs.
el conocer muchísimas plataformas, porque si hablamos de Classroom o de Google Meeting o de Zoom, ¿cierto? De cualquier tipo de plataforma que nos permitió llegar a nuestros estudiantes, dependiendo de la capacidad de sus celulares, o de la lejanía o de la conectividad que ellos tengan, y realmente nos tocó comenzar a manejar cualquier tipo de comunicación. Tengo compañeros que tuvieron que dictar clases por celular, y esa fue la forma de conectarse, ¿cierto? Y de poderle brindar esos conocimientos a los estudiantes. De aceptar, ¿cierto? Este tiempo de la virtualidad, que no es fácil, genera muchísima incertidumbre, demanda mucho tiempo, y en muchas ocasiones, pues esta virtualidad es muy difícil colocar los límites de la intimidad o del tiempo. Si tú antes invertías 2 o 3 horas en una clase, pues ahorita estás invirtiendo 7, 8, 9 o 10 días o 10 horas en esa misma clase, porque hay estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse a la misma hora, porque el hermanito está a esa hora también en clase. Entonces, mire que han sido muchísimos los retos para nuestros docentes. Un reto grandísimo que tenemos, creo que en este momento es y más pues con esta posibilidad que hace el gobierno de la alternancia, es el de la deserción. Creo que tenemos que estar muy atentos, porque somos un factor protector para nuestros estudiantes, y saber cuál es la opinión de esos padres de familia, qué están opinando esos padres de familia, qué estudiantes definitivamente no volverían, porque hay muchos padres que definitivamente no van a permitir que sus hijos vuelvan, porque acuérdense que estamos en la época de los hijos únicos. Muchos hijos son hijos únicos, y obviamente pues cualquier padre o madre de familia que tenga un hijo único, yo creería que no vaya a exponer a esta situación pues de pandemia en este momento, que todavía no está controlado. Ir pensando, ¿cierto? Situaciones de cómo vamos a evitar esa deserción, porque realmente creería yo que el trabajo más difícil va a ser para el docente, porque vamos a tener que manejar espacios con estudiantes que vuelvan a la alternancia, y espacios donde definitivamente hay estudiantes que no van a volver, y que va a ser, creería yo que el número va a ser muy alto, y pues tendríamos que hacerlo para evitar esa deserción tan grande. Yo sí quiero reconocer, y no me canso de reconocer, el trabajo de todos los docentes por todas las experiencias bonitas que he mirado en las redes. Son experiencias de verdad valiosas, y que a uno lo llenan de orgullo, primero de la tierra donde nació, de Colombia, de lo afectivos y humanos que podemos llegar a ser. Y como hablábamos con el profesor Alberto Moncayo, o sea, yo sé que todos los docentes del ITSIR han estado metiéndole el pecho a estas circunstancias, y cuando uno interactúa con los padres de familia, con los estudiantes, manifiestan ese agradecimiento porque se sienten involucrados, porque sus inquietudes han sido tomadas en cuenta, donde se mira a todos los docentes del ITSIR aunados, ¿cierto? Para que todos esos estudiantes tengan ese gusto de seguir compartiendo esos niveles de aprendizaje, independientemente de esta situación de aislamiento, ¿cierto? Y se comparten experiencias bonitas. Yo creería que uno de los desafíos es recoger todas esas experiencias. Miren, es muy valioso que recojan todas esas experiencias y queden documentadas en videos, porque son las memorias o los aprendizajes del COVID-19, del COVID-19 en este año 2020, y no sabemos cuánto tiempo más, ¿cierto? Acá en Colombia, en Latinoamérica, pero donde hemos mirado toda esa recursividad, toda ese gusto de los docentes por llegar a sus estudiantes con estrategias pedagógicas que les permitan aprender. Y entendiendo que no se puede salir de las casas, entendiendo que hay situaciones económicas muy difíciles, entendiendo que hay estudiantes y padres de familia y familias que tuvieron que aislarse y confinarse por situaciones de contagio, y que están siguiendo en esta misma línea, ¿cierto? Y
Creo que el desafío más grande ahorita es también la solidaridad. Si bien es cierto, el gobierno en este momento lo que hizo es entregar, yo creo que en Pasto lo que hicieron fue entregar el PAE en bono, acá en Ipiales lo entregaron en especie, y cada municipio, dependiendo de si es certificado o no, pues lo definió a su manera y fue como un cierto apoyo para esas familias. Pero creería yo que también el trabajo de los orientadores escolares y de los docentes ha sido el identificar esos casos difíciles, críticos, donde ha habido enfermedad, donde ha habido muerte, donde ha habido situaciones dolorosas y que de una u otra forma como equipo, ¿cierto? Como equipo docente de ITSIN, en este caso lo tomamos puntualmente, han tenido que desarrollar situaciones de solidaridad para mitigar algunas situaciones de dolor en ese tipo de familias e inclusive en nuestros mismos compañeros docentes. Esa solidaridad es un desafío que nos hace en este momento la pandemia. Yo siempre he sido de las personas que cree que esta pandemia nos tiene que dejar aprendizajes. Y esos aprendizajes sin duda tienen que ser el ser más solidarios, el volver a lo básico, y cuando hablo volver a lo básico es conocer a cada estudiante en su independencia, en que cada estudiante tiene sus sueños, su propia familia, unas particularidades que lo hacen único y que eso también nos genera a nosotros ciertos retos para poder comunicarnos e interactuar. He escuchado historias de padres donde tienen que sentarse al lado y obligar a los hijos a que prendan la cámara y el micrófono durante las actividades sincronizadas. Y uno dice, bueno, ¿qué le está pasando a ese chico, a esa chica, a ese muchacho? ¿Por qué no prende la cámara? ¿Por qué no prende el micrófono? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Entonces, creo que reconocer que cada estudiante tiene sus particularidades va a hacer que cada docente, en medio de las generalidades de cada materia y de cada asignatura, pueda acercarse, ¿cierto? Tener cierto tipo de acercamientos con ese estudiante y poder desarrollar lazos afectivos importantes. Esto es lo que podría compartirles en medio de todo lo que se ha venido desarrollando, reconociendo, como siempre les digo, lo valioso que ustedes nos han mostrado. Cuando hablan de héroes, siempre pensamos en los médicos, en los policías, pero créanme que yo he mirado que los héroes han sido los docentes, docentes de preescolar, docentes de primaria, docentes de media básica, de bachillerato, que han pensado y que han buscado a cada uno de sus estudiantes que se han alejado, que no se conectan, que se pierden, y precisamente esos docentes que se interesan en esa situación de cada estudiante son esos estudiantes, son esos docentes que van a marcar la vida de ese chico o de esa chica y que van a permitir que ese estudiante se siga vinculando al sistema educativo. Reconocer siempre que la educación es el motor más grande para el desarrollo y que la educación en este momento tiene que ser revalorada, ¿cierto? Impulsada. Miren que en este momento de la pandemia había muchas instituciones educativas que no contaban con buenos computadores, con una buena conectividad, que de pronto en algún momento no teníamos un directorio actualizado de nuestros estudiantes y que se nos urgió ubicarlos y tener conectividad con ellos. Y realmente volver a lo básico es eso, es conocerlos en sus particularidades, en sus sueños, en sus dificultades y desde cada materia, independientemente de lo difícil que sea volverla un poquito humana, poder acercarlos a nuestros estudiantes para tener estos encuentros con ellos. No sé si hay algo, profe Alberto o profe Alfredo, que me quieran preguntar desde ya.
Sí, aquí estamos leyendo atentamente las participaciones de los maestros que en este momento están conectados. Entonces, hay estas inquietudes, ¿no? Entonces, y actividad, por ejemplo, no es misma para todos, no todos tienen las mismas facilidades de acceso, seguramente uno los tengan, pero una gran cantidad de estudiantes difícilmente cuentan con los dispositivos, cuentan con el medio y difícil llegarles a ellos. Entonces, ahora, lo otro es que veníamos en lo que usted ha llamado aquí una normalidad, ¿cierto? Una normalidad. Eso está alterado completamente ahorita. Y entonces sobre la marcha hay que tomar decisiones asertivas para que nuestro trabajo sea llevado a cabo de la mejor manera. Pero entonces no se trata, y aquí los comentarios también le apuntan a eso, o sea, no se trata de como estábamos en la presencialidad, ahora pasarlo a la virtualidad. O sea, esto hay que reestructurarlo y por supuesto que es desde lo básico. Ahora, el gobierno no tiene la culpa de la Sí, pandemia, pero sí tiene que ver en la solución, en buscar soluciones a esta problemática. Entonces, ampliemos al respecto. Por favor. Muchas gracias. sí, to- totalmente de acuerdo, profe Alfredo. En esta pandemia ha salido a flote esas situaciones tan incómodas que no las queríamos de pronto observar y que si de pronto las observábamos pasaban de lado, que es la inequidad, ¿no? Inequidades que de pronto todos están en el colegio con el mismo uniforme, entran a la misma hora, salen a la misma hora, tienen las mismas clases, pero no reconocemos esas particularidades que hacen que cada estudiante tenga algunas dificultades y que otros tengan algunas ventajas para esas situaciones de aprendizaje. Fue muy claro cuando ustedes comenzaron a hacer como un censo, ¿cierto? De qué estudiantes tenían internet, cuántos tenían computador, cuántos tenían datos, cuántos tenían X y Y situaciones para poder determinar cómo iban a comenzar esa virtualidad. Y fue muy triste cuando dentro de un mismo grado escolar los docentes comenzamos a mirar que mientras un chico en su casa tenía su padre y su madre que iban a estar también en aislamiento con él y su computador y su wifi y acompañamiento y afecto y bueno, muchísimas ventajas y factores protectores, otros niños, tristemente, ¿cierto? Sus padres estaban en unas situaciones de sufrimiento porque perdían sus trabajos, porque fueron obligados a salir a vacaciones anticipadas, a vacaciones no remuneradas, a, a esas situaciones de violencia entre papá y mamá, porque bien dice el dicho que cuando entra la necesidad del amor sale por la ventana y realmente eso fue lo que comenzó a ocurrir. Entonces, nunca como antes, esa inequidad social ha sido tan observada y tan puntuada dentro de nuestros ambientes escolares, porque cuando uno mira a los estudiantes con sus zapaticos, de pronto, bueno, mira que los unos están más desgastados que los otros, pero todos generalmente van con su uniforme. Pero teniendo en cuenta ya esta virtualidad y que con la virtualidad usted se le mete a la casa, a esa forma como conviven, de que viven, si comen, si no comen, si tienen un celular con conectividad o si tienen el celular frente a usted como docente comienza a mirar muchas situaciones que generan también en los docentes situaciones de tristeza y esa inequidad existente, el gobierno, ¿cierto? Tiene que replantear muchísimo las políticas sociales, mire cómo en este momento ha desarrollado algunos otros subsidios para poder compensar algunos segmentos poblacionales que el gobierno nunca los identificaba o que nunca aceptaba, como es el caso del subempleo. Como es el caso de los trabajadores informales, que si bien ellos eran autosostenibles y gente muy trabajadora, ¿cierto?
que de sol a sol buscaba el alimento para sus hijos y nunca le pedía nada al gobierno. Ahora le está diciendo, listo gobierno, me aíslo, pero por favor ayúdenme, tengo hambre, mis hijos necesitan comer, necesito conectividad para mis hijos necesitan continuar en el proceso formativo. Y creería yo que políticas como el CISBEN, que es el programa donde se puntúa, ¿cierto?, a todos los colombianos, tienen que replantearse o tienen que ser más inclusivos. Hay un grupo muy grande de profesionales y ustedes como docentes no me van a dejar mentir, profesionales independientes desde la medicina, desde la odontología, las ingenierías, profesionales en la parte de estilistas que desde marzo tuvieron que cerrar, en la parte de restaurantes, los chefs, las personas que viven del turismo, ¿cierto? Del entretenimiento, de generar eventos, todas esas personas que la mayoría no estaban cisbenizadas, que ellos cotizaban su salud, que eran independientes, muchos de ellos generaban empresa, en este momento no tienen los recursos. Y si hablamos un poquito ya de una realidad, muchos de ellos tenían sus hijos de pronto en colegios privados y están debiendo ya ahorita 2 y 3 meses de pensión, 2 y 3 meses de servicios públicos, 2 y 3 meses de arriendo, 2 y 3 meses de la planilla de salud, que si bien le bajaron un poquito a la parte de pensiones, pues los alivios no son suficientes. En esa parte yo sí creo que el gobierno tiene que replantear toda la inequidad y tendrá que valorar todos los esfuerzos, las marchas, y en esto sí quiero reconocer a nuestro magisterio, Simana, que siempre ha sido muy fuerte, FECODE y todos nuestros docentes, en esa lucha, ¿cierto? Siempre por los más vulnerables, siempre por los derechos de todos, porque los docentes nunca han sido eh, han mirado solamente por los derechos de ellos, sino han sido muy incluyentes con todos y creo que han sido un cuerpo sindical muy fuerte que ha hecho que el gobierno replantee muchas políticas y creería yo que en esto de la pandemia, donde salieron muchísimas situaciones de inequidad social, Simana, FECODE y especialmente todos nuestros docentes van a seguir siendo un punto de apoyo para que el gobierno se flexibilice ante situaciones que jamás había querido reconocer o observar. Eso es, profe Alfredo. Sí, si algo ha sucedido aquí es que se visibiliza, se ha socializado la problemática que padecen la mayoría de los colombianos, no solamente en cuanto a las herramientas que son inherentes a nuestro trabajo para esta situación, sino también la situación de hambre, la situación de pobreza que no está garantizada bajo las condiciones actuales y en el aislamiento donde la gente de la cotidianidad, del rebusque, ¿cómo sale a buscarse ese plato de comida? ¿Cómo sale a hacerlo si las condiciones no están dadas? Pero entonces en ese marco hay que solucionar primero lo que tiene que ver con la vida, luego lo que tiene que ver con la alimentación, luego, bueno, la conectividad, plataformas y demás para poder adelantar nuestro proceso pedagógico, ¿cierto? Entonces, aquí el profesor Alberto quiere participar. Bueno, como que volvió a salir. Entonces, compañero Alberto Moncayo, sus apreciaciones. Encienda el micrófono, por favor. Encienda el micrófono, por favor. Hablando de la conectividad, nosotros mismos, con todo y que supuestamente la tengamos, hay dificultades. Mire, aquí en estos conversatorios se ha suscitado problemas de conectividad, se cae la red, entre otras situaciones que ocurren. Compañero Alberto, tiene la palabra.
Bueno, entre tanto, soluciona los problemas de... Los maestros de técnico industrial en muchas instituciones educativas, departamento de Nariño y del país, es que hemos pasado de las palabras, no sé, con los estudiantes, de hablar de solidaridad, de bondad, para traducirlo en hechos verdaderos. Y ese reconocimiento va para nuestros queridos compañeros educadores, los directivos, los padres de familia, las diferentes organizaciones que tenemos al interior de nuestra institución, y gracias a la iniciativa de los profesores, del consejo académico, se logró crear un fondo de solidaridad estudiantil Ixinita. En un comienzo, para responder a esa negligencia del gobierno nacional de dotar a las instituciones educativas no solo de equipos, sino fundamentalmente de conectividad y de extender estos beneficios no a los privilegiados de la riqueza, sino también a las familias de escasos recursos económicos, como las que tenemos en todas las instituciones públicas. Ese fondo de solidaridad Ixinita que se creó con una meta de 12 millones de pesos, gracias al apoyo, por ejemplo, del fondo FATIN que tenemos en la institución,
gracias al apoyo de organismos como el grupo de directivos que organizan. Profesor Alberto, al parecer tenemos problemas de sonido, ¿no? Pues lo que pasa es que la red funciona indistintamente para cada punto de ubicación de cada uno Técnicas de los invitados, ¿no? de Entonces, al parecer tenemos problemas de sonido, profesor nuestra Alberto, nación. súper entrecortado, entonces, y Gracias al parece apoyo que tampoco nos oye. Entonces yo invitaría a que continúe, del comité porque no se está escuchando. Doctora Jimena, continuemos entonces Listo. en el uso de la palabra acá mientras solucionamos. Inquietudes. Bueno, entre las inquietudes que reviso de los compañeros de LITSI que están escribiendo, y muchísimas gracias por la audiencia y por esos mensajes, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es la parte de las TICs, ¿no? De manera jocosa yo hablo con las personas que conozco y especialmente con mis hermanas y yo les decía que la normalidad ya no va a volver y en esa normalidad está que dentro de la canasta básica, ¿cierto? Lo que eran frutas, verduras, en esta canasta básica de aquí en adelante ya entra el tapabocas, ya entra el gel antibacterial, ya entra el alcohol y obviamente entra toda la parte de una conexión a Wi-Fi. Lo que nos está pasando ahorita en vivo sucede muchísimo y en alguna ocasión que me ocurría a mí lo que le está ocurriendo al profesor Alberto, yo terminaba una clase con estudiantes y yo lloraba porque decía, si esto me pasa a mí, que supuestamente soy la docente, yo no quiero saber cómo se siente cada uno de mis estudiantes que tienen que rendir académicamente. Entonces, muchos, créanme, profe Alfredo, que muchos padres de familia me llaman y me dicen, en esta semana precisamente me llamaba una mamá de un sector rural y me decía, mi hija está estresada porque me dice que ella vive en un hueco. Entonces no era que la hija vive en un hueco, sino son las dificultades, conectividad, la que le hacen tener esa representación social a la niña, esa representación imaginaria de que está en un hueco porque no se puede conectar, porque no puede interactuar, porque no puede dar bien una clase virtual con sus compañeros y son situaciones que están generando mucho estrés, mucha desestabilización emocional, mucho conflicto con los padres. Entonces la madre me decía, ¿qué hago? Entonces yo le decía, en otra hora, ¿cierto? Garantizarle alimentación, una vivienda, una cama digna, el respeto para los hijos era fundamental, pero en este momento, y si existen las posibilidades, pues también tiene que entrar la parte de las TIC. Si hablamos de esa inequidad, yo creería que el gobierno tiene que entrar a replantear, intervenir, subsidiar, no sé cuál sea la figura, pero el gobierno, así como cuando entran los estudiantes y les dan un mínimo, ¿cierto?, de alimentación, en este momento yo creería que de aquí en adelante el gobierno tiene que replantear un mínimo vital de conectividad para los estudiantes. Es una realidad que creo nunca la imaginamos, que en otros países sí el acceso a Internet, a redes es gratuito, pero creería yo que con esta situación de pandemia el gobierno tiene que visibilizar porque esta imposibilidad de tener acceso a las TIC ha generado situaciones de inequidad, de violencia, de desequilibrio, ¿cierto? De generar una incomodidad emocional en los chicos que no pueden tener acceso a sus videoconferencias con sus docentes y situaciones como las que le comento ahorita
de conflicto a nivel de los hogares, porque hay padres que dicen no sé qué hacer. Yo decía, revisemos qué está pasando al interior del hogar y son esas dificultades que están teniendo, porque para ellos ahorita es vital la virtualidad. ¿Por qué es vital? Miren cuántas aplicaciones, por como ellos en su etapa de adolescencia, de preadolescencia o de niñez es supremamente importante su recreo, que jocosamente lo piden porque dice, profe, también voy a tener recreo, porque a veces las damos las clases de seguido y no les permitimos interactuar, o un recreo, respirar, o unas pausas activas, ¿cierto? Porque esto no estaba planeado así, es nuevo, para todos ha sido nuevo y nos ha tocado ir aprendiendo en el camino. Pero este mínimo vital de TICs, que yo le llamo, permiten que nuestros chicos sigan interactuando a través de esas plataformas que ellos han creado, a través de las cuales están interactuando. Yo creo que como docentes muchos no tenían Facebook y muchos no conocían, por ejemplo, plataformas como TikTok, que ahora es tan famosa y que a veces la criticamos, pero yo quiero que más de ser críticos de los videos que ellos hacen es la forma como ellos se están relacionando con sus amigos y con sus familias. Para mí TikTok realmente es una aplicación donde yo la reviso y a veces me parece gracioso porque es un medio que les ha permitido a ellos mantener esas redes de comunicación y especialmente la parte de la socialización. Y donde estoy convencida que nosotros como docentes tenemos que involucrarnos. Como yo les dije al principio, somos los profesores youtubers, nos tocó aprender esto, y más por nuestros espacios docentes, también por los riesgos. Hay unos riesgos de los cuales todavía no hemos hablado, pero lo hemos mirado en este momento y miren cómo a través de nuestras reuniones de virtualidad, muchos pedófilos, ¿cierto? Muchas personas que son muy hábiles en esta parte de meterse en la comunicación con nuestros chicos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿cierto? Los pueden inducir en algún momento por desconocimiento a la pornografía, o puede haber situaciones de ciberbullying, ¿cierto? O puede haber situaciones que de pronto nosotros por colocarnos una bendita en los ojos no lo estamos mirando, pero que evidentemente ya en este momento de la virtualidad es necesario que los profes conozcamos y compartamos. Esa cuenta de Facebook, yo sí los invito a todos los profes a que la abran, a que la tengan. Yo la tengo hace mucho tiempo y me permite interactuar, me permite conocer qué es lo que están compartiendo, me permite conocer con quienes a veces se socializan, qué es lo que está pensando. Y de verdad hay que tener una gestión muy buena, porque hay unos lo que pueden mirar a qué están expuestos nuestros chicos en la virtualidad. Eso es lo que miro yo dentro de las preocupaciones que tienen los docentes. Y una que sí me parece muy buena propuesta, no recuerdo quién la compartía, es generar espacios de bienestar para nuestros docentes. Entonces, en eso sí quisiera que aprovechemos estas plataformas, ¿cierto? Porque, pues, mire que un espacio como este nos permite llegar no solamente a los docentes del INSI, sino a todos los de Simana o cualquier persona que esté en el mundo, y aprovecharlos. ¿Por qué? Porque es bueno encontrarlos. Así como nuestros chicos hacen sus videos de TikTok para compartirlos con ellos mismos, aprovechen, profes, porque sentir la cercanía de sus compañeros con los que se tomaban un tinto, de sus compañeros con los que tenían más cercanía, de pronto por edad, porque vivían en el mismo barrio, porque comparten la misma área pedagógica, es muy importante. Entonces, esta virtualidad también ha permitido sacar cosas muy bonitas. He visto docentes que hacen encuentros y dan serenatas y cantan. En esta semana salía un video hermoso que me sacó lágrimas de una actividad de artística de un colegio de acá de Ipiales. Era una actividad para un chico, creería yo, de grado tercero. El que menos ritmo tenía era el niño, pero esa emoción del niño de realizar su tarea contagió a toda su familia hacían una puesta en escena de una canción, la cantaban, la tocaban, la bailaban,
y reconozco que todo era en amor a ese niño, a ese cariño, a realizar la tarea, como el profesor los motivó. Y mire que los profesores inspiran a hacer cosas muy bonitas. Y por eso yo los invito a que recojamos, no sé, si de pronto los de LITSIN puedan crear una página de Facebook, y en esa página de Facebook compartir lo más bonito que se ha podido hacer en este tiempo de pandemia: dibujos, mensajes, videos. Hay muchas cosas para compartir porque este virus nos tiene que hacer más fuertes. Si nos hace más débiles, no hicimos nada con estos casi 3 meses de aislamiento, sino nos tiene que hacer más fuertes. Y realmente creería yo, sinceramente creería yo que no vamos a tener otra época tan extensa como esta para estar en familia, para estar con nuestros hijos, y que algún día podamos decir, sí, algún día nos tocó estar 2 y 3 meses con situaciones difíciles, pero las supimos sobrellevar. Yo eso sí los quiero invitar, profes, de que estos encuentros de bienestar sean para compartir con los docentes. Mira, hay docentes que cuentan chistes. Yo soy muy cercana a los docentes porque mis papás fueron docentes, ellos ya están desde el cielo, y pues con mucho honor y mucho cariño esta invitación, este honor que me hacen. Pero ellos cuentan chistes, ellos son buenos para la danza, hay profesores que son buenísimos para la culinaria. Compártanos eso bonito que están haciendo en sus casas, porque no sabemos cuánto tiempo más nos queda aislamiento, y realmente es la única forma de sentirnos cerca de todos ustedes entre docentes y ustedes con sus otros compañeros de magisterio, con sus otros compañeros de las otras instituciones, y también con muchos de sus ex alumnos y ex estudiantes que tienen muchos, muchos recuerdos gratos y bonitos de cada uno de ustedes. Bueno, para ir como ordenando el conversatorio, ¿no? O sea, entonces, órdenes, primero salvar la vida y luego lo que haya que hacer para que ésta se mantenga, ¿cierto? Y entonces las condiciones sociales deben ser tales que, además de garantizar esa vida desde lo humano, ¿cierto? O sea, lo divino, pues, lo dejamos al de arriba, pero entonces acá, humanamente, garantizar las condiciones para que prevalezca la vida. Y luego, el hambre, que haya alimento para la gente. Y luego pensemos entonces ya en las formas como hacemos ese acompañamiento pedagógico y demás, el trabajo que hay que hacer nosotros. Porque es que se ha evidenciado la no conectividad y es un problema, ¿cierto? Pero entonces, si nos saltamos lo anterior, ¿qué sentido tiene hablar de esto, ¿cierto? Entonces, si algo caracteriza nuestro quehacer pedagógico es justamente lo humano. El aislamiento, por ejemplo, ahorita se lo padece porque es que no estamos en esa interacción afectiva, amorosa, cercana, cariñosa, que es la que caracteriza a los maestros en el trato, en su trabajo con sus estudiantes. Pero sin embargo, ahorita, claro que hay creatividad, claro que hay disposición, hay buena actitud de los maestros, indistintamente de que seamos migrantes digitales, pero entonces hay la buena disposición para llegarle al estudiante, pero entonces, ¿bajo qué condiciones? Aquí lo que debe ponerse además en contexto es que esos cambios que se necesitan, que son estructurales, cuando esto se supere, cuando esto pase, entonces convocados a que hayan nuevas formas de aterrizar nuestro quehacer, pero entonces prevaleciendo lo solidario, prevaleciendo todo lo que encierra sentimientos, corazón, ¿cierto? Y en eso los maestros sí que tenemos mucho para dar y lo hacemos siempre con nuestros estudiantes. Los involucrados en procesos educativos solamente son los maestros, solamente la escuela. Obviamente, la razón de ser de los maestros es el estudiante, son los estudiantes, y en ello hay que involucrar también a los padres de familia. Entonces, hablamos directivos, hablamos docentes, hablamos padres de familia, por supuesto, estudiantes, para construir sociedad.
Eh, Al respecto, entonces, ¿qué nos podría compartir mi doctora Jimena? Sí, profe Alfredo, quiero terminar con esas tres cositas que usted en este momento menciona, ¿no? Yo creo que los docentes siempre han sido muestra fehaciente de tres valores a nivel mundial impresionantes. Y el primero es la solidaridad. Eh, Solidaridad con los más necesitados, solidaridad siempre en las causas justas, y más ahora que se ha hecho públicas tantas situaciones de inequidad social en nuestros chicos y pues con toda la comunidad. Segundo, la resiliencia, porque definitivamente teníamos dos espacios. Uno, ponernos a llorar y quejarnos, y la segunda en, bueno, ¿qué hacemos? Y hagámosle, y eso fue lo que realmente han estado haciendo todo este tiempo los docentes. Es admirable, dependiendo de la geografía, de las condiciones de su municipio, de las condiciones de conectividad, lo que han hecho los docentes que uno puede observar a través de Facebook y de las diferentes redes, docentes que les ha tocado montar a caballo, ir a entregar personalmente los módulos, ir a visitar, ir a buscar, eh, eh, sí, llevar palabras de aliento a su estudiante, a su familia, o mostrar ese bonito que hacen al interior de las familias, porque las familias comenzaron a ser también protagonistas de este proceso educativo, donde nunca lo habían hecho, o sea, simplemente la vaya, deje el niño al colegio y vuelva, y cuando ya entregue libretas vuelvo, y no. Mire que en este momento las familias están haciendo ese acompañamiento y están valorando ese papel protagónico del docente en el papel formativo de sus estudiantes. Y el tercero es la gratitud. Yo no conozco realmente, quise investigar, pero no conozco estadísticas de docentes que hayan sido infectados por esta enfermedad. Entonces, creo que, creo que es un momento para agradecer a Dios, al ser superior, a quien cada uno de nosotros miremos conveniente agradecer por permitirnos en estos momentos tan difíciles de la humanidad poder estar en nuestras casas, poder tener un sustento para nuestras familias y poder continuar con nuestros trabajos. Gratitud pues por la vida y de pronto por la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso sería para mí, profe Alfredo. Sí, entonces los maestros, los padres de familia, los estudiantes, pues siempre estamos aquí a la expectativa. Cómo abordamos el momento actual en las condiciones y en las circunstancias distintas, con las formas de comunicación a distancia? Entonces hay muchas inquietudes y seguramente con un conversatorio no lo vamos a dar solución a todas estas problemáticas que se han visibilizado. Pero entonces el hecho de que se generen espacios de encuentro, de conversación, así sea a distancia, posibilita que pongamos sobre la mesa la discusión y encontrar conjuntamente todos los aportes que se hace desde la escucha a los estudiantes, la escucha a los padres de familia y por supuesto los aportantes aquí, los maestros, para direccionar en particular este acompañamiento pedagógico en esas circunstancias que se debe llevar a cabo con nuestros estudiantes. Pero entonces, como el maestro es un líder social por su rol en tu trabajo, entonces siempre está cercano a darse cuenta los padecimientos de nuestros estudiantes. Y por supuesto que en educación pública tenemos todas esas diferencias, todas esas brechas sociales que sabemos son diversas. Entonces, de primera mano somos los conocedores
de las falencias, de la precariedad de las condiciones en las que viven nuestros estudiantes, y aquí ha sido una oportunidad para que entremos más en contacto y darnos cuenta de esas vivencias de nuestros estudiantes, y somos siempre los que prestos allí. El profesor, la profesora es el que sabe que su estudiante con hambre, que llegó con dolor de estómago, dolor de cabeza y todas estas cosas. Y es el primero convocado a solucionar y lo ha hecho, ¿cierto? Pero ahora, a distancia, lo que hemos podido dar cuenta es de justamente esas formas de vida, como allá en su espacio se dan esos padecimientos. Entonces, nuestra labor docente, mire que siempre encierra, enmarca el espacio pedagógico y, por supuesto, el espacio político. O sea, pero el espacio político en el sentido de lo que el concepto encierra, ¿no? Hablando del concepto político, la afectividad, el amor, ¿cierto? La palabra, la primera escucha, el diálogo, esa es una política. Porque la política no es la situación electorera de pedir votos, partidista y demás. No estamos hablando en absoluto de eso, sino de ese acto de interacción humana que permite la afectividad, ¿cierto? La cercanía en el trato con nuestros estudiantes. Entonces, usted hoy, esta mañana, ha hecho un ejercicio amoroso, un ejercicio político, compartiéndonos sus saberes, sus experiencias y las invitaciones que nos hace a que en esta situación tratemos de utilizar las redes, las formas establecidas a partir de la tecnología. Estamos convocados a hacer uso de esos medios. Y aquí nos ha tocado aprender y estamos aprendiendo cosas, porque es que hablarle aquí a una máquina, yo me siento incómodo hablándole aquí a una máquina, claro, pero entonces mi mente se proyecta pensando que allá hay un auditorio con personas que están viendo, captando esto que yo menciono. Entonces, pero la verdad que no es tan cómodo. Yo no sé, si alguien me mirara a mí aquí solo en el espacio en donde estoy, hablándole a una máquina, dirá, ese tipo está loco, ¿no? Bueno, la realidad es a las que ahora estamos abocados. Sobre ella, pues hay que hacer nuestro trabajo, y entonces usted muy amablemente hoy nos ha compartido unas ideas que hay receptividad para ellas. O sea, la invitación es al cambio, los cambios, pero entonces cambios de nosotros, cambios estructurales, cambios en las decisiones políticas, quienes tienen al mando. Y ojo, y en eso no nos confundamos, ¿cierto? Aquí en un conversatorio no le vamos a dar solución a las problemáticas que se visualizan, ¿cierto? Pero entonces quienes tienen el poder de decisión en los espacios corporativos para hacerlo, estatalmente establecidos, entonces es allí donde debemos incidir, y en el momento adecuado tomar la decisión asertiva para poner en esos espacios, en esos escenarios, a quienes realmente tienen la capacidad para decidir de tal manera que las políticas establecidas que nos afectan a todos sean tomadas esas decisiones de la mejor manera. Entonces, bueno, vayamos cerrando aquí, como que el espacio de tiempo ya se ha cumplido, y entonces concluyamos finalmente este diálogo, que lo agradecemos, mi doctora Jimena. No, el agradecimiento es para todos los docentes, directivos docentes, su rector, su coordinador pedagógico del ITSIN, todos los docentes de Simana, toda la audiencia de su programa, profe Alfredo, por permitirme llegar a cada uno de sus hogares.
Rindo un homenaje a mis papás que están en el cielo, que estuvieran orgullosos también. Tengo muchos tíos y primos también que son docentes y también me lleno de orgullo y de amor en este momento, pues, por ejercer esta bonita profesión. Quiero despedirme de todos ustedes recordándoles, recordándoles alguna frase de Immanuel Kant. Él habla mucho de la inteligencia emocional y él manifiesta en algún momento, dice que se mide la inteligencia de una persona por la capacidad de adaptarse a los cambios. En este momento, pues creo que a todos nos ha tocado ser emocionalmente inteligentes de todas las formas. Y realmente yo, profes, les doy toda mi admiración, todo mi respeto, todos mis honores a ustedes por todo lo bonito que podemos mirar en redes de lo que están haciendo, de lo humano, de todo ese esfuerzo, de todo ese estrés que han tenido que soportar, de todos esos aprendizajes que han tenido que hacer y enfrentarse a estas nuevas tecnologías. Mi reconocimiento para ustedes, mi aplauso para ustedes, porque sé que desde sus hogares han tenido que debatir y soportar mil y una dificultades para sobrellevar este compromiso con la docencia. Y realmente esa capacidad de adaptación que cada uno de ustedes ha tenido es lo que a final de toda esta pandemia nos dará todas esas posibilidades de éxito en este proceso. El éxito se está midiendo día a día en esas cosas bonitas que mostramos. Yo por eso sí los invito a que muestren esas cosas bonitas que están haciendo, esos videos, esas tareas, porque cada uno de esos logros recogen el esfuerzo de horas y de horas de preparación y de trabajo que ustedes desde sus hogares, inclusive dejando aparte su familia, lo vienen haciendo. Entonces, profes, mi aplauso para ustedes. Y con esto me despido. Mil gracias por invitarme. Ya, gracias a si algo se ha hecho visible en este momento, es justamente que el maestro no es solamente un funcionario, no es solamente eso. Además de su área disciplinar, pone al servicio de su trabajo, en el contexto de su trabajo, pone al servicio sus talentos, sus aptitudes, y con una buena actitud realiza todo este trabajo. Entonces, reflexiones, espacio de encuentro para hacer aportes a la creatividad, a la disposición que tienen los maestros, y tenemos que seguir encontrándonos para seguir analizando, reflexionando, para finalmente aterrizar esto en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer pedagógico. Maestros que estuvieron conectados, padres de familia, estudiantes, buen día. En este momento nos retiramos del aire y con los agradecimientos por la escucha. Esperamos entonces seguir encontrándonos para seguir reflexionando. Gracias, doctora, por sus aportes, y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos, que estén muy bien.